¿Sabes qué es esto? Esto es una de las pocas construcciones humanas del mundo que se ven desde el espacio, desde el satélite de Google Maps. ¿Y sabes cómo se llama? Pues esto se llama el mar de plástico. Sí, y es que la realidad es que es un mar de plástico, porque, por ejemplo, en 2014 había un total de más de 20.000 hectáreas de plástico que se podían ver desde el espacio. En el vídeo de hoy vamos a conocer esta zona de España que se llama coloquialmente el mar de plástico y que es bastante famosa. Vamos a ver por qué es importante, por qué es tan conocida y por qué es tan curiosa. Bien, este llamado mar de plástico se encuentra en la provincia de Almería, en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Y todo ese plástico que veis en las imágenes no es realmente plástico puesto ahí como bolsas de plástico, no, son invernaderos. Un invernadero es un recinto o construcción donde se mantienen las condiciones ambientales de temperatura adecuadas para cultivar ciertas plantas, ciertos frutos y verduras. Los invernaderos son una de las técnicas que se utilizan en la agricultura para cultivar de forma intensiva y a gran escala. Pero este paisaje que ahora se puede ver desde Google Maps no siempre fue así. Para conocer un poquito la historia de este paisaje tan espectacular y tan extraño, podríamos decir, vamos a remontarnos en el tiempo hasta 1960. Nos encontramos en la década de 1960 en la comarca, es decir, en la región del poniente almeriense, que es una comarca de la provincia de Almería. Algunos de los pueblos o localidades que se encuentran en esta comarca del poniente almeriense son, por ejemplo, El Ejido, La Mojonera o Roquetas de Mar. Quizás el pueblo más famoso es el de El Ejido, y ahí es donde nos vamos a centrar. En cualquier caso, en toda esta comarca y en general en la provincia de Almería hay un clima que es semidesértico. Si vais a Almería veréis que el paisaje es realmente árido, seco, no hay apenas vegetación, es súper marrón. Y es que realmente este clima semidesértico tiene cierta lógica. Unos kilómetros más al norte, más al interior de esa provincia, se encuentra el famoso desierto de Tabernas. El desierto de Tabernas es el único desierto de Europa. Entonces tiene sentido que en general toda la región es muy seca. Pero bueno, simplemente diciéndoos esto, os quiero poner un poco en situación y haceros daros cuenta de que es una zona no muy propicia para el cultivo, porque si está muy seco significa que no llueve mucho, ¿no? Efectivamente, en la década de 1960 había muy poquito cultivo en esa zona. Un fruto autóctono de la zona eran las uvas, y la planta de la uva se llama parra. La planta de la uva, es decir, la parra, se forma, digamos, enredándose en unas estructuras que pueden ser de madera, de metal o incluso de construcción, desde donde cuelga la parra y también las uvas. Pues bien, digamos que en esa comarca había mucho cultivo de esas uvas, pero llegó un momento en el que el precio, el valor de esas uvas no era muy bueno. Así que los agricultores pensaron que no tenía mucho sentido seguir cultivando la uva si no podían sacarle una rentabilidad, un beneficio. Sin embargo, ya tenían construidas esas estructuras donde cultivaban las parras y decidieron aprovecharla. Dijeron que, bueno, pues vamos a ponerle plásticos encima de estas estructuras para que de esta forma el viento no estropee, no pueda perjudicar al fruto. Y así empezaron cubriendo esas estructuras de plástico. En poco tiempo se dieron cuenta de que realmente el plástico tenía muchos beneficios. No solo impedía que el viento estropeara
la uva, el fruto, sino que también hacía que las condiciones dentro de esa estructura rodeada de plástico pues hicieran que las plantaciones, que las cosechas se aceleraran, fueran más rápido y pudieron aprovechar más los cultivos y sacar mayor beneficio. Así que esto empezó a extenderse y se comenzó a utilizar más y más y se introdujeron otro tipo de cultivos, aparte de los que ya había de forma local, de forma autóctona, porque el ambiente que creaba ese primer tipo de invernaderos pues hacía que se pudiera cultivar otro tipo de verduras, de frutas, etc. Sin embargo, no fue hasta una década más tarde, en 1973, cuando unas lluvias torrenciales, es decir, unas lluvias muy fuertes, afectaron muchísimo a la región y de hecho llovió tanto y tan fuerte que la zona quedó destrozada e incluso se declaró zona catastrófica. Cuando en España una zona se declara zona catastrófica, por ejemplo, por fenómenos meteorológicos, el gobierno, el Estado, te ayuda, da ayudas a esa región, al gobierno de esa comarca, de esa provincia, para que recupere la actividad normal o las casas o cualquier cosa que haya sido dañada. ¿Qué pasó? Que entonces ahora los agricultores de Almería tenían dinero de subvenciones que emplearon efectivamente para recuperar sus negocios agrícolas, pero también invirtieron mucho en los plásticos, en los invernaderos. Y no solo invernaderos, sino también desaladoras. Como os he dicho, es una región súper seca, no llueve apenas, entonces no podemos tener cultivos, sino podemos regar, utilizar agua para alimentar a ese cultivo. Así que lo que se hizo fue instalar desaladoras, que son máquinas muy grandes que se ponen en el mar y que lo que hacen es desalinizar, es decir, quitarle la sal al agua y convertirla en agua que se pueda utilizar para los cultivos. Y de esta forma se fue generando más y más trabajo, más puestos de empleo y más invernaderos que daban trabajo a gente. Esto hizo que la población de la comarca en general aumentara muchísimo. Antes de continuar, y ahora que estamos hablando de una región de Andalucía, quiero recordaros que podéis inscribiros en mi curso Entiende el acento andaluz. El acento andaluz es el acento o dialecto que se habla precisamente en la región de Andalucía y Almería es una de las regiones donde se habla este acento. Entonces, si tenéis dificultades para comprenderlo o si simplemente queréis expandir vuestra comprensión auditiva y llegar a comprender acentos un poquito más difíciles, pues podéis echarle un ojo a este curso e inscribiros si queréis. Os dejo el link en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo. Un ejemplo de ello es la localidad de El Ejido que antes os he comentado. Para daros algunos datos, El Ejido en la década de los 40 se componía simplemente de algo más de 20 casas. Es decir, era un pueblo súper pequeñito. Podríamos decir una aldea, ni siquiera podría llegar a considerarse pueblo. Sin embargo, en la década de los 80-90, este pueblo de El Ejido fue el pueblo que más creció de toda Europa. Pero es que entre 1994 y 2004, es decir, también en 10 años, el pueblo pasó de tener 45.000 habitantes a tener 84.000. Y la grandísima mayoría eran trabajadores que iban a trabajar a esos invernaderos, a esas fincas que iban surgiendo. ¿Qué pasa ahora, hoy en día? Pues resulta que en la actualidad desde aquí se produce y se exporta a toda Europa, no solo a otras partes de España, sino realmente a toda Europa. Y se produce tanto que, por ejemplo, en 2013 los beneficios que se sacaron de esta industria fueron de más de 1.600 millones de euros. Y esto ha hecho que esta zona de Almería se convierta y se conozca como la huerta de Europa. Una huerta es el lugar que tenemos, por ejemplo, en el jardín de casa para plantar algunas frutas, hortalizas, verduras,
etc. Y como os podéis imaginar, pues esto hace que sea un gran sector económico, una parte muy importante de la economía de la región e incluso del país. Sin embargo, sabéis que a poca gente le gusta trabajar en el campo y que trabajar en el campo significa trabajo duro y condiciones que a veces no son las ideales. Además, dentro de esos invernaderos la temperatura sube muchísimo porque el calor se concentra y no puede escapar de ahí. Entonces, literalmente la temperatura puede subir en 10 grados o más con respecto a la temperatura exterior, que en esa zona también es muy alta. Es verdad que no hay mucha gente que quiera trabajar en el campo, pero siempre hay gente que necesita trabajar. Esto ha servido de efecto llamada para muchísima gente que no era de la región. Entonces, toda esta nueva población que se ha incorporado a estas localidades, en su mayoría son o españoles de otras partes o principalmente inmigrantes. La presencia de personas extranjeras de otros países es tanta que se estima que el 70% de los trabajadores de estos invernaderos, el 70% son inmigrantes. Y a estas personas que trabajan en el campo se les llama jornaleros, porque realmente ellos cobran, su salario depende de cada jornada en la que trabajan, por eso se llaman jornaleros. ¿Qué pasa? Pues que esto crea bastante polémica y crea algunas situaciones que son un poco delicadas. Para empezar, el trabajo es muy duro, las condiciones allí son de calor, los salarios no siempre son muy buenos y lo que es más preocupante es que hay muchos inmigrantes que no pueden permitirse comprar una casa o alquilar algo y al final viven en asentamientos, en zonas bastante pobres, con algunas casitas abandonadas entre los invernaderos. Entonces hay pequeñitas poblaciones de solo algunas casas donde están esos inmigrantes, esos trabajadores que no pueden permitirse comprar algo o alquilar una casa o un piso. Y yo, por ejemplo, he estado de vacaciones este verano precisamente en la región de Almería, no en esta zona de los invernaderos del Mar de Plástico, pero tuve que pasar por esa zona para llegar a mi destino de vacaciones. Y fue una realidad que yo vi con mis propios ojos. Vas por la carretera conduciendo con invernaderos al lado y ves a un montón de jornaleros, de trabajadores que vuelven a esos asentamientos en bicicleta o andando con mucho calor y se puede ver algunas de esas casas donde viven. Entonces es algo pues un poco bastante polémico. Pero en cualquier caso, y aparte de este último tema que es un poco polémico, pues se trata de una gran industria, un gran sector, y lo que sí es verdad es que el paisaje es totalmente espectacular. Realmente no tienes que verlo desde el espacio, desde un avión, para que te impacte, porque os puedo asegurar que son kilómetros y kilómetros, puedes conducir un buen rato y vas a ver o a lo lejos o estar allí metido entre invernaderos, y son kilómetros y kilómetros de un mar de plástico. De hecho, si os interesa la zona, si os interesa esta realidad, pues podéis ver una serie que salió en 2015 y que precisamente se llamaba así, Mar de Plástico. Y básicamente se trata de la investigación de un asesinato de una chica que tiene lugar en esta zona y podéis verla, como digo, en Netflix. Eso es todo. Espero que os haya interesado este tema. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque creo que es una realidad que no mucha gente conoce, pero que es súper interesante. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana siguiente, que toca un episodio del podcast. Así que nada, chao, cuidaos.